Hola, bueno, junto con saludarlos a todos los que están presentes hoy aquí en este segundo día de las jornadas ganaderas de Surama, les comento que me complace presentar al siguiente charlista, quien a estas alturas ya considero como un amigo porque llevamos gran parte del año 2020 trabajando juntos a pesar de las dificultades propias de la situación de pandemia. Me refiero a Daniel Benítez. Daniel es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República en Uruguay, con maestría en mejoramiento genético animal de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil. Desde 1988, Daniel ha trabajado en mejoramiento genético de ovinos y desde 2017 además ha incorporado a su trabajo las especies bovina y caprina también en el desarrollo de planes de mejoramiento genético. Actualmente, Daniel es director técnico del programa de estrategias ovinas de razas británicas para América Latina y México, y adicionalmente es gerente ejecutivo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Estado de Paraíba en Brasil. Entonces, luego de esta introducción, les presento a Daniel, quien el día de hoy va a compartir con nosotros su charla titulada Transformando datos de producción en resultados financieros. Adelante, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Camila, por la presentación. Agradezco inicialmente a la directiva de Asogama, en la persona del presidente Cristian Concha y de la directiva con Paula Kovacevic y Cecilia Cavadas. También saludo a los amigos de INEA Campenaike, Francisco, Camilo y Raúl. Antiguamente teníamos una persona con quien nos trabajamos bastante, que era la doctora Esther Latorre. Bueno, y antes de empezar a comentar el tema de hoy, obviamente hacer las felicitaciones ya de rutina al ingeniero Roberto Cardelino, siempre por su presentación extremadamente actualizada y como siempre muy clara. El tema que nos trae hoy aquí es transformando datos de producción en resultados financieros. Y ustedes pensarán, ¿de qué actividad de manejo vamos a conversar? ¿De sanidad, de nutrición, de reproducción, de mejora genética, de comercialización? Y la respuesta es de todas y de ninguna. Porque me he tomado la libertad o el atrevimiento de traer un tema que es un tema transversal a todas las áreas del conocimiento de la producción animal. Y es un tema que a todos aquellos que trabajamos también con mejoramiento genético, pero por los contactos que se tienen a lo largo de esos más de 30 años de actividad, lo mismo sucede con los otros sectores de la producción, es la tremenda dificultad que se tiene de conseguir datos de producción en los establecimientos. Y el no tener datos es en momentos que estamos trabajando como empresa, en momentos que, como bien dijo el ingeniero Cardelino, hay que hilar muy fino para tratar de tener una cierta rentabilidad en el proceso. Eso nos lleva a trabajar con aquello que nosotros llamamos, que se conoce como las pérdidas invisibles en la producción. Sectores que por diferentes motivos ya tenemos márgenes bastante ajustadas de lucro. Por lo tanto, hay que ir a los detalles. Y la única forma, o por lo menos la forma más accesible a la mayoría de los creadores de llegar a esos detalles, es trabajar con datos. Por lo tanto, vamos a hacer una recorrida por la pirámide del conocimiento, ver si datos, informaciones y conocimientos son lo mismo, de qué trata la inteligencia del negocio, cuáles son las formas de gestionar el conocimiento y la información,
para llegar finalmente de una forma diferente, de una forma más segura, con menos margen de error, al momento decisivo de todo proceso de producción, que es la toma de decisiones. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver, es una propuesta, es una visión, no es una única forma, de cómo realizar la gestión técnica y comercial del rebaño utilizando la pirámide del conocimiento. Esto que parece a primera vista un tema más administrativo, tengan la más completa seguridad que totalmente está inserido dentro de la actividad de producción animal. No solo animal, vegetal también. Y que los tiempos que estamos transitando hacen que cada día más esto sea no una necesidad, no un gusto, no una opción, casi que una obligación. ¿Cómo es que está formada esa pirámide? Tenemos en una base bastante amplia los datos. El segundo segmento está formado por la información, el tercero por el conocimiento y finalmente llegamos a la sabiduría, que será a través de esa sabiduría que tendremos la posibilidad de llegar a aquello que es el objetivo final de todo ese proceso, que es poder tomar mejores decisiones y en menor corto plazo con mucha más seguridad. Siguiente. ¿Qué bases utilizamos para tomar las decisiones de manejo productivo y de gestión comercial de los rebaños? Avanzamos, por favor. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar bases de informaciones o datos subjetivos y objetivas. Y tenemos dos tipos de conocimiento: el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. O sea que tenemos 4 canales de acceso a ese objetivo nuestro. O sea, ¿cómo vamos a tomar esas decisiones? La siguiente, por favor. Solo recordando, porque es algo conocimiento de todos, que tenemos entonces 2 tipos de conocimiento. El conocimiento explícito, que está estructurado, validado, que puede ser transmitido con mucha facilidad y que es de conocimiento de todos aquellos que estén interesados en ese tema. O sea, el conocimiento explícito ya es de dominio popular. En cambio, el conocimiento tácito son las vivencias, experiencias, el know-how adquirido por determinadas personas, y ese es muy difícil de transmitir. Y vamos a estar de acuerdo que, por favor, manténgase en el anterior. Y ese va a ser el ambiente común que nosotros tenemos en gran parte de nuestras propiedades rurales, en nuestras estancias. Un número muy alto de personas que a través de generación tras generación han dedicado su vida a la producción, en este caso vino. Por lo tanto, las vivencias, las experiencias son innúmeras y el know-how es muy grande. Y esto es difícil de transmitir. Por lo tanto, es mucho más fácil trabajar con el explícito, pero jamás dejar de lado el conocimiento tácito, porque este es el que nos va a permitir conocer la intimidad muchas veces de los rebaños, que eso no es de dominio público. Siguiente, por favor. Y hay una pregunta que para mí es estructurante y que me gustaría que cada uno en su intimidad, no necesariamente ahora, después que esto pase y que esperemos que alguna cosa quede para la reflexión al final de la tarde. A nuestro rebaño vino, ¿nosotros lo conocemos o solamente sabemos cuál es? Y esto no es un juego de palabras. Hay una diferencia abismal entre las dos colocaciones. Saber cuál es conocerlo por la raza, por la categoría,
por el lugar donde está localizado, algunas veces algún animal más específico. Es la foto general, es la macrovisión de nuestro rebaño. Eso es saber cuál es. Por otro lado, conocerlo es entrar en la intimidad del rebaño. Y aquí empezamos a hablar de individuos, mucho más que de grupo, mucho más que de una población. La población tendrá resultados finales después que conozcamos a cada uno o a la mayor parte de sus integrantes. Entonces esa es la primera colocación que dejo para reflexión. Cada uno de nosotros en nuestras propiedades, ¿sabemos cuál es nuestro rebaño o realmente lo conocemos y podemos dar del mismo determinadas informaciones factibles de ser confirmadas y que tenemos la seguridad de lo que estamos diciendo porque eso parte de una base objetiva? La siguiente, por favor. Cuando nos invitan a participar de trabajos que haya necesidad de utilizar datos y que nos pidan informaciones, ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos? ¿Indiferencia? O sea, puede ser que sí, puede ser que no. No me cambia la vida si uso o no datos. La segunda opción es si preferimos utilizar el conocimiento tradicional recibido o adquirido. O sea, si hasta ahora, a lo largo de varias generaciones hemos llegado de esta forma, necesariamente prueba que eso ha tenido éxito y por eso que estamos aquí. Por lo tanto, muchas veces por seguridad, por garantía, por confianza, preferimos utilizar el conocimiento tradicional que el tiempo o otras generaciones nos han transmitido y que nuestra vivencia del día a día ha permitido adquirir. O somos receptivos y reconocemos la importancia, la utilidad, la necesidad de empezar a trabajar con un perfil empresarial con bases de contabilidad zootécnica. Cada uno de nosotros tendrá su respuesta para esa pregunta, que sumada a la otra empieza a dar un contexto general. Siguiente diapo, por favor. Un administrador que no utiliza datos, informaciones y conocimiento es la imagen de esa persona que tenemos en la tele. Está con los ojos vendados, tratando de tantear a dónde está yendo. Muchas veces sabiendo a dónde quiere ir, pero le faltan herramientas, le faltan argumentos, le faltan bases para poder llegar de una forma mejor a su objetivo final. Y la falta de esos datos, la ausencia de las informaciones y por lo tanto de los conocimientos es semejante a aquel que está queriendo avanzar de ojos vendados. Avanzamos, por favor. Es muy difícil y poco confiable gerenciar correctamente aquello de lo cual no tenemos datos e informaciones. Y si las tenemos, no las utilizamos correctamente. Y aquí quiero hacer, antes de avanzar, un comentario, que no está escrito, pero queda verbal, tal vez con más énfasis que si estuviera escrito. Peor que no tener datos es tener datos que no podamos confiar en ellos. Y que si los analizamos, vamos a tener resultados que nos van a ser extremadamente perjudiciales en la tomada de decisiones. De datos malos, informaciones malas, conocimientos malos, sabiduría mala, tomada de decisiones pésimas. Entonces, solo trabajemos con datos si tenemos datos en los cuales realmente podemos confiar. Avanzamos, por favor. Es evidente que en todas las áreas empresariales, y yo hace muchos años tengo en esto claro que nuestras propiedades rurales deben ser manejadas como empresa, como forma de ser competitivas y sostenibles en el tiempo, de que cada día es más necesario que nos
incorporemos a un mundo desafiante, altamente competitivo, que exige que tengamos conocimientos sólidos, que seamos eficientes en nuestras actitudes y que seamos altamente asertivos en la tomada de decisiones. No es tan simple hacer una toma de decisiones. Hay una frase que tuve la oportunidad de verla escrita en una sala de clases de la universidad en Bloemfontein, en África del Sur, que dice que manejar un rebaño ovino es relativamente simple. Lo único complicado es hacer que realmente sea simple. Nosotros muchas veces complicamos las cosas que no hay que complicar y dejamos de atender, de darles la importancia, el tiempo y principalmente la atención necesaria a aquellas que realmente son las que nos van a colocar como una empresa competitiva, como una empresa con futuro y principalmente como una empresa confiable de los productos que podamos colocar en nuestro mercado. Avanzamos, por favor. Para eso tenemos la data literacy o la alfabetización de los datos. Este nombre nada más es que la capacidad de leer, trabajar, analizar y argumentar de forma segura, sólida y consistente con la base de datos. Y esta data literacy nosotros la utilizamos todos los días, muchas veces sin ser conscientes. Lo que tenemos sí que hacer, o lo que yo sugiero que cada vez se haga, es utilizarla más y más consciente. Porque todos la hacemos, de una forma u otra. Pero hay formas hoy organizadas, científicas, que nos permiten llegar a resultados que nos pueda traer un efecto interno en el manejo de nuestro rebaño por habernos capacitado para leer, trabajar, analizar y argumentar con datos. Avanzamos, por favor. ¿Y cómo esa data literacy puede auxiliar a la gestión empresarial? Por ejemplo, a elegir las mejores estrategias y decisiones que debemos tomar, a planificar de acuerdo con los resultados obtenidos por el análisis de los datos, siempre y cuando estos hayan sido confiables, y a generar, por tanto, como consecuencia inmediata, mayores ventajas competitivas para nuestro rebaño, para nuestra estancia, para nuestra empresa agropecuaria. ¿Ah? Por favor. Vamos a ver datos, información y conocimiento, que son los tres primeros segmentos de la pirámide. Y hay una frase de Thomas Davenport de 1999 que dice que en la era de la información y la sociedad del conocimiento, este es el más valioso activo que pueda tener una empresa. Es importante que valoricemos eso que tenemos todos los días, sea ese conocimiento tácito o explícito, principalmente el tácito, que es aquel que no podemos transferir. Avanzamos. Vuelvo a repetir ahora, ya con un detalle mayor, la pirámide del conocimiento, que tenemos, como habíamos dicho, en la base los datos. Esos datos, cuando se ponen en estructuras, en marcos, en un análisis de algoritmo, llegamos a la información. Y es importante resaltar que estas dos etapas, estos dos segmentos de la pirámide, son de máquinas. Son software, son equipamientos de informática que nos permiten hacer uso de esos datos y analizarlos de una forma segura, confiable, rápida y tenerlas a nuestra disposición en el menor tiempo posible. Pero cuando empezamos a trabajar la información, cuando a esa información le damos un valor agregado, cuando a esa información la ponemos en un contexto, llegamos a la etapa del conocimiento. Y ese conocimiento trabajado, ese conocimiento con determinadas exigencias,
es el que nos llevará a la sabiduría. Y entonces esas últimas dos etapas de la pirámide exigen que seres humanos sean los que la realicen, porque es ahí que está el conocimiento, en los seres humanos. Las máquinas son las que hacen que los datos sean depurados, sean analizados y estén a nuestra disposición rápidamente en la forma de información. Pero después que trabajamos esas informaciones y llegamos a las etapas de conocimiento y sabiduría, estamos entonces en manos de los seres humanos. El conocimiento dentro del contexto de la cual ellas fueron generadas y la sabiduría, que ya es el conocimiento explícito, quedan disponibles para toda la comunidad. ¿Avanzamos? Hay diferencias entonces entre datos, información y conocimiento. Cuando las tratamos informalmente, muchas veces los tres términos se utilizan indistintamente. Pero podemos decir que los datos están localizados en el mundo, el conocimiento está localizado en agentes de cualquier tipo, sean personas, empresas, máquinas, mientras que la información es el puente entre esos dos segmentos. Es un mediador, es quien hace la interfase entre los datos sin pureza hasta el conocimiento lapidado. Por lo tanto, ya tenemos una primera seguridad. No es lo mismo y no deben ser trabajados ni mencionados como lo mismo. Siguiente, por favor. Esa es una imagen figurada como si fuera un embudo invertido, el que nosotros tenemos los datos. Esos datos, cuando se les colocaron dentro de un contexto, o sea, son los datos de peso de vellón, de peso al destete, de diámetro de un determinado grupo de animales. Cuando se les contextualiza, se les coloca dentro de un marco que permite trabajarlos ya como grupo de datos y que donde nosotros sabemos qué es lo que queremos, cuál es la información que queremos de esos datos, ya avanzamos para la etapa siguiente, que es la información a la que le colocamos valores, implicaciones y relaciones para llegar al conocimiento. O sea, estamos en un crecimiento de valor agregado de aquel dato puro inicial que por sí solo no tenía ningún significado. Siguiente. El dato entonces es el elemento primario de la información, que por sí solo son irrelevantes. Él solo nos sirve para tomar las decisiones. ¿Y por qué que nos sirve? Porque está fuera de un contexto. Él nos genera la posibilidad de tomar acciones concretas, ya que el simple valor absoluto no es la respuesta a nuestro problema. Y es importante resaltar una vez más que cuando registramos datos debe haber foco en aquello que es realmente lo importante. Sentido de negocio, de calidad del dato que recibimos, que puedan ser consultables fácilmente en tiempo real y que reflejen la realidad de cada momento. ¿Sí? Siguiente. Por ejemplo, algunos datos de manejo ovino, de la reproducción, la edad del primer encaste o la primera inseminación, los índices de fertilidad, prolificidad y sobrevivencia, como trabajaba el maestro Mario Azzarini, de crecimiento y desarrollo para pesos corporales en diferentes momentos, por ejemplo, al nacer, al destete, a los 12 meses, al entrar al descaste, al encaste, a la venta, ganancias de peso entre diferentes etapas de su ciclo vital, para la producción de lana, peso de vellón sucio y limpio, rendimiento lavado, diámetro, largo de mecha, color. En el caso que nosotros trabajamos concretamente las evaluaciones genéticas, índices, diferencias esperadas en las progenies. Y yo pregunto, ¿utilizamos esto para realmente conocer a nuestro rebaño? ¿Tomamos como rutina estas informaciones para poder evaluar cada una de esas etapas del manejo de nuestro rebaño? Tenemos condiciones de decir casi que en la punta de la lengua cuál es la edad promedio
del primer encaste? ¿Cuál ha sido el avance de la fertilidad o de la prolificidad y de la sobrevivencia de los corderos en los últimos 5 años? ¿Cuál es el peso al nacer y qué correlación en nuestro rebaño tiene con el peso al destete o el peso al sobreaño? ¿Cómo hemos evolucionado en el diámetro de nuestra fibra de lana? ¿Cómo están nuestros pesos de vellón, sus y limpio? Y en el caso de las evaluaciones genéticas, para cada uno de los grupos contemporáneos, los índices, y para trabajar a nivel de población con las diferencias esperadas en las progenies. Siguiente, por favor. Esto es, como lo llamamos al principio, las pérdidas invisibles, pero afortunadamente la gran mayoría de ellas corregibles. Y es en estas pérdidas invisibles que se nos va muchas veces el dinero como el agua entre los dedos. Y lo que es peor, no solo que no las vemos, sino que no las medimos, no las contabilizamos, no tenemos números que nos digan cuánto estamos perdiendo por cada hembra que pasa un año y no nos deja un cordero vivo. ¿Cuánto pasa por una borrega que no tenía peso y no entró al primer encaste en el momento que debía entrar? ¿Cuánto perdemos por corderos que no podemos comercializarlos para faena en el momento de mejor precio, porque por un manejo nutricional tal vez inadecuado, porque las condiciones del medio ambiente no lo permitieron, no llegaron a ese momento? Y la ecuación base de todos los establecimientos, estamos en una región con 90% por lo menos de base córrida. Al lucro, la ganancia, es nada más que el precio, la cantidad y calidad de lana, más el precio de la cantidad y calidad de carne, menos los costos de producción. Entonces, trabajar para reducir al mínimo posible esas pérdidas invisibles. Y yo dejé este momento por esas pérdidas invisibles para hacer un homenaje a un gran amigo, a un modelo de criador que se llama Patricio Almonacid, que me dijo: Daniel, en marzo en Azogama, mientras no consigamos reducir la mortalidad de corderos, todo se nos hará muy difícil. Esas pérdidas invisibles, Pato, como las pérdidas de corderos, que es solo una de las tantas, es el objetivo de nuestra provocación de hoy, de nuestra invitación de hoy, de nuestra forma hoy de llamarlos para venir con datos que podamos trabajar las instituciones de investigación, de docencia, de transferencia de tecnología. Como dije, afortunadamente, si tenemos la posibilidad de identificarlos, y para identificarlos tenemos que tener datos, y para tener datos tenemos que realmente, además de buscarlos, tenemos que trabajarlos para transformarlos en información, en conocimiento y en sabiduría. Esas pérdidas, con esas bases de gestión de información, ellas son, muchas de ellas, y en gran parte corregibles. Siguiente, por favor. ¿Qué es la información? Ya pasamos al segundo segmento de la pirámide. Es el conjunto de datos procesados y que ahora sí, en conjunto, después de haberlos aglutinado, pasan a tener un significado y que son sí de utilidad para quien debe tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya salimos del dato bruto individual para pasar a tener un dato trabajado que nos permite, al tomar las decisiones, disminuir nuestra margen de incertidumbre o de riesgos. Por lo tanto, queda claro que los datos se convierten en información cuando se les agrega significado, cuando se les agrega valor. Por lo tanto, la información es la comunicación de conocimientos e inteligencia y es capaz de cambiar la forma de que piensa aquel que lo recibe. Muchas veces nos trayendo información que no es lo que nosotros esperamos o lo que nosotros pensamos, pero es sí la información de la realidad.
por lo tanto, merece que ser trabajada con la seriedad y principalmente con la confianza que merezca para poder tomar nuestras decisiones a corto, medio y largo plazo. ¿Seguimos? Entonces los datos se pueden transformar en informaciones cuando los colocamos en el contexto, cuando los incluimos dentro de categorías, cuando los trabajamos con análisis numérica, sea matemática o estadística, cuando hacemos correcciones o depuraciones de esos datos, de aquellos datos que por algún motivo u otro no nos parecen muy realistas dentro del grupo, y cuando tenemos la capacidad de condensar esos grupos de datos y poder, por lo tanto, tener en pocas informaciones muy ricas de contenido y no necesariamente sobrecargadas. Por favor. A esa información hay que saber claramente dónde está, para qué la precisamos, hay que saber buscarla y ni siempre la encontramos. Después que la encontramos y la analizamos, hay que relacionarla con otras informaciones. Hay que valorizarla, seleccionarla y ordenarla de acuerdo al objetivo que queremos conseguir, para aplicarla en la elaboración de los conocimientos que necesitamos. Por lo tanto, solamente tener datos no es suficiente. Hay que trabajarlos, hay que agregarles esos valores, y ahí sí pasamos a tener una información. Pero no es suficiente estar informados. Tenemos que tener la capacidad de, con esa información, formar nuestro criterio de análisis, formar nuestra opinión, y no simplemente tomar la información y juntarla y esperar que venga otra lectura que ni siempre va a tener la intimidad de nuestro rebaño, y que por lo tanto no siempre va a tener la posibilidad de dar una sugerencia o un consejo o una orientación técnica adecuada. A la siguiente, por favor. Y esa información, para ser de calidad, tiene que ser completa, tiene que ser exacta, fácilmente auditable a todo momento y por cualquier agente externo, tiene que ser segura y objetiva, como forma de que no dependa de la subjetividad de quien tomó el dato o de quien generó la información. Esos 5 pilares de sustentación son los que hacen que una información pueda ser considerada de calidad. Por favor. Siguiente. Y el conocimiento, la tercera etapa, se deriva de la información. Es una mezcla en diferentes proporciones para cada situación, para cada realidad, para cada contexto, de experiencias, valores, informaciones, que ahora sí, en su conjunto, serán útiles para la acción. Y se origina ese conocimiento, como dijimos, en la mente de las personas. Usa como base su vivencia, su know-how y principalmente los resultados que obtuvo en otros momentos como resultado de ese análisis de los datos iniciales. Por lo tanto, sugiere alternativas de acción de acuerdo a la información que recibe. ¿Seguimos? Siguiente. Para que esa información se transforme en conocimiento, fue necesario compararlas con otros elementos, prever las consecuencias que puede tener utilizarlas para tomar decisiones, buscar conexiones con otras informaciones y tener la humildad de consultar a otros conocedores temáticos para que nos den su opinión, para que hagan también su análisis, para que podamos tener un conocimiento integrado y que no sea producto únicamente de un análisis individual. Y sí, siempre que posible, que sea a través de un grupo que permita tener una mayor confianza en la información, en el conocimiento, y de esa forma llegar a la fase de la sabiduría. Siguiente.
Por lo tanto, de forma resumida, como decía Michael Cooley, los datos organizados y empleados debidamente pueden convertirse en información. La información, cuando absorbida, comprendida y aplicada, puede convertirse en conocimientos. Y ya los conocimientos, aplicados frecuentemente a un área de conocimiento, a un espectro específico de informaciones, puede convertirse en sabiduría, y será esta sabiduría la base de las acciones positivas. Siguiente. El doctor Cardelino dijo que la peor estrategia es no tener estrategia. Y yo aquí ya lo había puesto, no lo puse después. Es que la peor decisión que se puede tomar es no decidir. Por lo tanto, muchas veces, mismo que no sea la mejor decisión, hay que decidir. Es preferible equivocarnos por la acción que por la omisión. Decidamos con las informaciones que tengamos y tratemos de que esas informaciones y esos conocimientos sean lo más sólidos y consistentes posibles. La siguiente. Y ahí, ¿cómo vamos a trabajar esa información para que sea útil para el conocimiento? Es el conocimiento en la sabiduría, y que podamos, con bases estratégicas, tecnológicas y metodologías que nos permitan disminuir cada vez más nuestra margen de error. Eso es lo que se conoce como la inteligencia del negocio, o el negocio inteligente. Posibilita tomar datos, organizarlos y analizarlos, identificar índices de determinado conjunto de datos para evaluar lo que ha sucedido, y muy especialmente realiza los estudios necesarios para conocer las causas de esos resultados. Es importante saber algo más que los resultados. La siguiente, por favor. Además de saber lo que sucedió, es también muy importante conocer, comprender y entender el o los porqué de los resultados obtenidos. Porque muchas veces este paso de conocer los porqué, que eso la inteligencia del negocio nos muestra, permite que si las acciones que tomamos fueron con éxito, todavía podamos mejorarlas. Y si las acciones que tomamos no tuvieron la respuesta que esperábamos, que las podamos corregir de la forma correcta en el menor tiempo posible para ponerlas nuevamente dentro del buen camino. Por lo tanto, la inteligencia del negocio, además de lo que sucedió, nos permite conocer por qué esos resultados son los que tenemos hoy en manos. El siguiente. Eso es lo que se llama entonces, como les dije, la inteligencia del negocio, que facilita el acceso a la información, permite el análisis en tiempo real, ayuda a identificar gastos y costos que no son necesarios, a identificar puntos donde se nos está yendo el dinero en las pérdidas invisibles que no las vemos, trata de reducir el riesgo de los diferentes cuellos de botella que la producción ovina, sea de lana, sea de carne, todos tienen. Ayuda a conocer todavía más profundamente detalles de nuestro negocio y principalmente mejora y mucho el proceso de la toma de decisiones. Siguiente. Y para eso nosotros trabajamos con la gestión del conocimiento y de la información, que tienen el mismo objetivo, que es hacer un uso estratégico de los conocimientos para mejorar la gestión y optimizar los resultados de nuestra empresa. Pero actúan de forma diferente. Tienen el mismo objetivo y en compensación llegan a eso de forma diferente. Siguiente, por favor. La gestión de la información ordena, categoriza y almacena las informaciones para facilitar su uso. Simplemente es un banco de datos. Ya la gestión del conocimiento identifica y administra los conocimientos adquiridos, los distribuye correctamente y los renueva y corrige sus rumbos
siempre que la realidad muestre que sea necesario. Siguiente. Con el conocimiento mejor estructurado y distribuido en la empresa agropecuaria, más fácilmente podremos identificar oportunidades y necesidades de mejorar aquellos determinados sectores y actividades, reducir costos, optimizar procesos, aquí léase, llegando a valores mínimos las pérdidas invisibles, y estimulan inversiones e innovaciones. La siguiente, por favor. Dice Peter Drucker, uno de los mayores cientistas en la administración del mundo: la fuente de toda riqueza es una condición del ser humano, el conocimiento. En esta última imagen dejo mi homenaje a todos los que hacen de la ovinocultura en la Patagonia chilena una forma de vivir única en un lugar único. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación. Sin duda que una presentación que a todos nos llama a la reflexión, ¿no? Respecto de una actividad tan fundamental como el hecho de llevar registros productivos como se hace en cualquier empresa. Junto con agradecerte, Daniel, te cuento que tenemos algunas preguntas, por supuesto, para que resolvamos esta tarde. La primera de ellas dice que la toma de datos en general podría ser costosa, sobre todo en producciones extensivas como las de Magallanes. Y considerando esto, entonces te piden si tú, ¿qué parámetros consideras más relevantes para priorizar el apoyo en la toma de decisiones? Bueno, esa pregunta puede tener n+1 paréntesis cuadrado respuesta, porque depende de los objetivos de producción, de los objetivos de selección. O sea, si estoy trabajando con un rebaño de un potencial lanero, es una cosa. Si estoy trabajando con un rebaño de una raza doble propósito, como será nuestro corridor, es otra. Si estoy trabajando con razas de carne, es otra. Son diferentes momentos de vida, diferentes parámetros. Y soy plenamente consciente de los rebaños extensivos en grandes áreas en la región patagónica, no solo chilena, sino como argentina también. Pero mi propuesta es de que lleguemos a tener la cultura de tomar datos. Eso es un proceso cultural que solo se hace con la rutina. Y si queremos empezar por todo el grueso del rebaño, probablemente pasen varias generaciones antes que consigamos avanzar. Pero si por lo menos empezamos a tomar datos de los rebaños de cabecera, de los núcleos de hembras, que son realmente muchas veces los que tienen un tratamiento diferenciado, si tenemos un manejo con datos de aquellos machos que los tenemos para carneros o para venta, de aquellas hembras, de aquellas corderas, de aquellas borregas que las queremos llevar para reposición del rebaño base, ya será un gran paso. Sin duda que sí. Decía el maestro Antonio Machado: caminante no hay caminos, se hacen caminos al andar. Por supuesto, muchas gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta más de Roberto Cardelino en este caso. Él dice si conoces la proporción de productores que llevan la información que sería necesaria para poder tomar decisiones, y si es que este porcentaje es escaso, entonces, ¿qué se podría hacer para mejorar y aumentar la cantidad de productores que tienen la información necesaria? Muchas gracias, maestro. Yo te puedo hablar, Roberto, tú tenés el dato de Uruguay, yo te puedo hablar de Brasil. No más que 15%. Y es una lucha aumentarle una micra a ese 15%, Roberto, para hablar en un lenguaje que vos dominás. Pero no por eso debemos desistir jamás. Es importante que no solamente aquellos, como fue tu historia profesional en el mejoramiento genético, no solamente aquellos que estamos de salida, sino aquellas nuevas capacidades, nuevas líneas de investigación que se suman, como es el caso de Camila, tengan conciencia práctica de que no solamente en el mejoramiento genético, en el área de la biotecnología de la reproducción, en el área de la nutrición,
en el manejo de áreas de pastoreo. O sea, en todas las áreas del conocimiento, si empezamos a hacer una cultura, una necesidad, y hay en ese factor, Roberto, una figura importantísima que en los últimos 20 años ha quedado de lado, que se ha privilegiado la figura del investigador, la figura del profesor, y ha quedado en una categoría muy relegada. Aquellos que, como es el caso de Brasil, donde vivo hace 42 años, de los técnicos que hacen la transferencia de tecnología y por lo tanto son los que hacen el día a día junto con el productor rural, como serían los técnicos del sur, como serían los técnicos de nuestro plan agropecuario. Es en esos técnicos de extensión, Roberto, es donde tenemos que poner la semilla de los datos, de las informaciones, de los conocimientos, de la sabiduría, para que cuando vuelvan al establecimiento de don José, que le digan a don José, aquellos datos que usted nos dio, los trabajamos, tuvimos una información, hoy le traemos un conocimiento, para que se junte con su conocimiento tácito y pase a ser una sabiduría que le permita tomar decisiones específicas para su rebaño. Sí, Camila. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es un poco relacionada con la anterior. Dice que de repente los números no son los más amigos de la gente del campo, de los productores, entonces preguntan cómo podríamos apoyar lo que tú nos indicas para que los números vayan a la par de la productividad de los campos. O sea, en el fondo dice, ¿cómo podemos hacer cambiar un poco la cultura ganadera? Lo que es una pregunta muy difícil, pero da para el análisis. Esa última pregunta te la respondo en el 28ª jornada, ¿tá? No en la 23ª. Pero lo que te puedo decir, sí, Camila, es respondiendo a la primera parte de la pregunta, es de que por ser un proceso cultural, muchas veces tenemos miedo de mirar el saldo bancario. Muchas veces pasamos por la puerta de la agencia bancaria y no entramos. No queremos saber lo que tenemos adentro. ¿Y será que muchas veces nosotros dejamos de tomar datos para no saber cosas que presentimos y que no queremos saber el tamaño que tienen? Tenemos que tener, no es coraje, esto no se trata de miedo y coraje, tenemos que tener la conciencia que esos datos, por peor que sean, juegan a nuestro favor, siempre y cuando sean informaciones, sean conocimientos, que con nuestra sabiduría tengamos la humildad de muchas veces cambiar rumbos y tomar nuevos caminos en base a esa objetividad. Esto es un proceso muy largo, Camila. Ojalá tú puedas verlo sucedido. Seguramente mi generación no lo va a ver. Muchas gracias, Daniel. Mira, precisamente con el tema de las distintas generaciones viene asociada la siguiente pregunta, que dice si tú consideras que las nuevas generaciones son más propensas al concepto que tú mencionabas de inteligencia de negocio o no. Mira, Camila, cuando preguntan lo que es el mejoramiento genético, hay innumerables formas de responderlo. Llenar una hoja de matrices, hacer cálculos algébricos, de todo que forma. Pero hay una forma mucho más simple, tal vez secular, de redefinir, que es hacer generaciones mejores que la de los padres. Y eso no solo sirve para los ovinos, sirve para los seres humanos. Si esas generaciones nuevas no consiguen ser mejores que las que nosotros fuimos como padres, hemos fracasado como mejoradores. Porque esas generaciones tienen todas hoy las herramientas, que comienza por esto, de tener la información en la palma de la mano al instante. Gracias, Daniel. Otra pregunta que va también asociada a un comentario es la siguiente. En el contexto también de que justo durante esta semana estuvimos desarrollando un seminario bilateral con INIA e INTA sobre ganadería de precisión, me aparece una pregunta que dice si tú consideras que en los sistemas ganaderos que tú conoces, la incorporación de ganadería de precisión podría facilitar la toma de registros y por lo mismo las decisiones. No tengan la menor duda. La ganadería de precisión no es algo de actualidad.
ya hace muchos años que viene. ¿Ah? Y en el momento que el programa de mejoramiento genético que tú coordenas tiene medidas sométricas, empieza a mostrar que se quiere trabajar con precisión. En el momento que tiene medidas de ultrasonografía, como también tiene el Provino de nuestros amigos y hermanos argentinos, que han hecho una historia, una tradición, que aprovecho para mandarle a todos ellos un fuerte abrazo, la ganadería de precisión es una herramienta más tremendamente útil para esa tomada de datos, para ese proceso cultural. Gracias, Daniel. Y bueno, te comento que precisamente Sergio Pena de INTA nos había mandado una observación muy similar, donde también destaca el tremendo potencial que la ganadería de precisión, tiene para facilitar la toma de datos. No tenga duda. Bueno, Daniel, te cuento que con ese último comentario vamos cerrando. Quiero agradecerte mucho tu charla, que sin duda nos ha llamado a la reflexión. También quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas que se han mantenido en la audiencia escuchando a Daniel el día de hoy. Y los invito ahora a que vayamos a un pequeño break de 5 minutos y luego de eso volvemos con la siguiente charla. ¿Nosotros tenemos derecho al break? Sí, por supuesto. Saludos, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, Camila. Gracias a ti, Daniel.